Toda acción tiene su consecuencia, para bien o para mal, de acuerdo a las decisiones que tomamos. Y por ende, aun cuando nos acercamos a Dios para cambiar nuestra vida, porque definitivamente cometemos muchos errores y queremos de pronto o nos damos cuenta que definitivamente nuestra forma de ver la vida no nos ha llevado por un buen camino y decidimos buscar a Dios, no significa que de todas maneras no vivamos las consecuencias de las cosas que hicimos. Así y obviamente cambiemos y ya no las hagamos, de todas maneras el ciclo de la vida no nos hace borrón y cuenta nueva en ese aspecto. Siempre tenemos que pagar lo que debemos, las deudas que tenemos. Entonces, a veces hay personas que se acercan a Dios con la perspectiva de que al acercarme a Él ya como por arte de magia todo va a desaparecer, las consecuencias malas y que vamos a tener una vida distinta. Y en cierto punto sí vamos a tener una vida distinta, pero lo que en el pasado hicimos, de todas maneras las consecuencias siguen. ¿Sí? Ya de ahí en adelante, cuando nosotros ya empezamos a cambiar nuestras decisiones, nuestra forma de vida, es que a futuro se van a ver cosas de acuerdo a lo que ya estemos sembrando. Pero lo sembrado del pasado, de todas maneras vamos a tener que vivir con esas consecuencias y no significa que se van a borrar. Y aun cuando Dios nos perdona, si nos arrepentimos de corazón por esas acciones, de todas maneras Él es un juez justo, un Dios justo que tiene que juzgar con justo juicio las acciones de los hombres. Y yo quiero compartir un pasaje. Creo que muchos conocen al rey David de Israel. Y quiero compartir un párrafo de toda la vida que él tuvo y de que indiscutiblemente fue devoto y decidió servir a Dios durante toda su vida. También falló. Y hay una historia que tal vez muchos conocen, que es la historia de él con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus soldados de su ejército cuando él era rey. Cuenta que para hacer un resumen, él una noche, mientras era una época que estaban en guerra y estaban en guerra en ese entonces Israel, él estaba en su casa de verano y de repente, mirando por la ventana, vio a Betsabé, la mujer de Urías, una mujer que cuenta la historia que era muy hermosa, de un hermoso aspecto, y cuando la vio, que de hecho dicen que se estaba bañando, imagínate, pues como hombre y en su naturaleza humana se dejó llevar en ese momento por sus deseos y sus pasiones y pues la tomó, la mandó a llamar y la tomó como mujer. Resulta que de ese encuentro ella quedó en embarazo. Pues al él enterarse que ella quedó en embarazo, pues obviamente sabía lo que eso conllevaba y lo que intentó hacer en su desespero de después de verse en las consecuencias de lo que hizo, quería salir, pues mandó llamar a Urías con excusa de que tenía que darle informe de cómo iba la guerra y demás, pero con la idea de que por ser un soldado que llevaba tiempo sin estar con su esposa, pues al llegar otra vez a casa, pues iba a estar con su esposa íntimamente y podía achacar que ese hijo era de él. Pero como ante los ojos de Dios nada se oculta y sus ojos son más brillantes que el sol, pues resulta que Urías no quiso. Urías era un hombre con una lealtad impresionante, porque él decía que mientras estaba el arca de Dios y el ejército de Dios luchando, él cómo iba a estar con su mujer, ir a agasajarse. Entonces, pasaron muchas cosas, pero por más que el rey David intentó, hasta lo emborrachó para lograr que se fueran de su mujer, no lo logró. ¿Qué significa? Que iba a descubrirse sí o sí, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto, y se iba a destapar el asunto. Al ver él que esto no sucedía, pues ¿qué hizo? Pues lo devolvió a la guerra y con una nota que él mismo le dio para que se le llevara uno de sus generales del rey David, pues que el rey David dispuso que pusieran a Urías en la parte más fuerte de la batalla, o sea, donde sí o sí lo más probable era que iba a morir. Y así lo hizo, y pues obviamente Urías murió. Imagínate qué cosa tan atroz. Y por más que el rey David fue el elegido de Dios y de todo, y que servía a Dios,
ese error iba a tener sus consecuencias. Y vaya que las tuvo, porque no solamente fue la desgracia impresionante de quitarle la vida, sino pues la forma tan cruel y despiadada como en ese momento obró y cómo hizo que ese hombre inocente terminara como terminó. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, luego pasó el tiempo y llega un profeta del Señor a pues darle la sentencia a David por lo que había hecho. Y como ella había quedado en embarazo, pues le dijo que ese bebé iba a morir. Y dice en el párrafo: entonces dijo David a Natán: pequé contra Adonai. Y Natán dijo a David: también Adonai ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Adonai, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, las consecuencias estaban. El Señor le dio un indulto por eso, no lo iba a hacer morir, pero las consecuencias iban a estar, y sobre ese niño que venía, pues murió, lo hizo morir. Le quitó la vida. Y David, antes de que eso sucediera, oró, rogó, suplicó, ayunó durante mucho tiempo, pero definitivamente las consecuencias estaban. Y no solo eso, el Señor le pronosticó a David que en su casa no iba a dejar de cesar las armas, o sea, iba a haber mucha violencia en su casa. Y de hecho sucedieron muchas más cosas en consecuencia por ese acto. David se arrepintió y siguió sirviendo a Adonai, pero no significa por eso que las consecuencias de lo que hizo se borraron, porque no. Definitivamente todo lo que hacemos en esta vida, así después nos arrepintamos, tenemos que vivir con las consecuencias de ello.